Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 6 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos que modifican las funciones del sistema cardiovascular y tienen utilidad en el tratamiento de afecciones como la cardiopatía isquémica o arritmias cardíacas. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema cardiovascular a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Explicar las bases farmacológicas del tratamiento de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular a través de los mecanismos de acción de estos medicamentos. Identificar los principales usos de los antiarrítmicos partiendo de sus acciones farmacológicas. En la semana anterior comenzamos el estudio de dos importantes grupos de medicamentos con acción sobre el sistema cardiovascular, los antihipertensivos y los medicamentos de utilidad en la insuficiencia cardíaca, así como la importancia de la terapéutica farmacológica de estas dos enfermedades para el mantenimiento de la calidad de vida de estos enfermos. La cardiopatía isquémica está condicionada por una serie de factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia y el sedentarismo, los cuales son modificables mediante estilos de vida saludables. Existen otros factores de riesgo no modificables como la edad, el sexo masculino, la diabetes mellitus, antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura o la presencia de esta enfermedad. La reducción de la morbilidad y mortalidad por esta causa puede lograrse mediante la eliminación o control de estos factores de riesgo. El principal síntoma de la cardiopatía isquémica es la angina de pecho, definida como dolor, opresión o malestar, generalmente torácico, atribuible a isquemia miocárdica transitoria, asociado principalmente con enfermedad coronaria obstructiva. La complicación más seria es el infarto agudo del miocardio, constituyendo una de las primeras causas de muerte en el mundo. Existen tres tipos de angina: la angina de esfuerzo, provocada por el ejercicio y asociada a ateroesclerosis; angina de reposo, asociada a vasoespasmo coronario; angina inestable, implica la evolución complicada de la placa ateroesclerótica. Aunque sea cual sea la causa, existe siempre un desequilibrio entre el aporte y las demandas de oxígeno del miocardio. El principal objetivo del tratamiento farmacológico es aumentar el aporte o disminuir las demandas de oxígeno del miocardio y conseguir disminuir el riesgo de infarto y la muerte. En segundo lugar, prevenir la recurrencia de síntomas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los fármacos antianginosos se clasifican teniendo en cuenta su acción sobre la isquemia en fármacos hemodinámicos que incrementan el aporte y reducen los requerimientos miocárdicos de oxígeno: nitratos, nitroglicerina y dinitrato de isosorbide, beta bloqueadores, atenolol, propranolol y metoprolol, bloqueadores de los canales de calcio, dihidropiridinas como nifedipina, amlodipino, y no dihidropiridinas como verapamilo y diltiazem. Fármacos metabólicos
como el nicorandilo y la trimetazidina. Los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio fueron tratados ya como fármacos antihipertensivos. Te recomendamos que revises en tu libro de texto y materiales del CD su efecto como fármacos antianginosos. Los fármacos antianginosos más utilizados para el control de los síntomas agudos y el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad son los nitritos. Los mismos actúan al liberar el radical libre óxido nítrico de la pared vascular. Este estimula a la guanilato ciclasa formándose el GMP cíclico, dependiente de quinasa. Esto provoca la desfosforilación de las cadenas de miosina con la consiguiente vasodilatación. Los cambios hemodinámicos ocurridos son los más importantes en su efecto antianginoso y provocan venodilatación, reduciendo la precarga. Disminuyen la resistencia vascular periférica por vasodilatación arterial, reduciendo también la poscarga. La disminución del retorno venoso y la presión arterial reducen la tensión intramiocárdica y las necesidades de oxígeno del corazón. Reducen el trabajo del corazón y las demandas de oxígeno del miocardio. En los vasos coronarios provocan dilatación de los mismos y redistribución del flujo coronario desde la región epicárdica hacia el subendocardio. Además tienen un efecto antiagregante plaquetario, lo que les confiere también utilidad como fármacos antianginosos. Los principales efectos adversos son derivados de su acción vasodilatadora, como la cefalea, que aparece entre el 25 y 50% de los pacientes tratados. Su intensidad y duración pueden obligar a suspender el tratamiento. La misma disminuye o desaparece entre 1 o 2 semanas. Además puede aparecer rubor, vértigo, nerviosismo, taquicardia, mareos, sudoración, debilidad, hipotensión ortostática y la tolerancia a los nitritos, frecuente y que puede llevar a cambios en la frecuencia de administración. Otras reacciones adversas relacionadas con el sistema digestivo o cutáneas, te recomendamos las revises en tu libro de texto y otros materiales que aparecen en el CD de la asignatura. Los bloqueadores beta, como el propranolol y el atenolol, son fármacos de primera elección en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Los cambios hemodinámicos beneficiosos en la angina están dados por la reducción de las necesidades de oxígeno del miocardio al inhibir de manera competitiva las acciones de las catecolaminas sobre los receptores beta-1 cardíacos. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la conducción auriculoventricular, disminuyen la fuerza de contracción del miocardio y producen disminución de la presión arterial. Son fármacos de primera elección en el tratamiento de la angina estable, donde aumentan la tolerancia al ejercicio y disminuyen el consumo de nitroglicerina. En la angina inestable, en el infarto agudo del miocardio y en la prevención secundaria del infarto. Con la suspensión brusca de estos fármacos puede aparecer exacerbación de la crisis de angina e infarto agudo del miocardio, por lo que se deben retirar gradualmente. Se contraindican en la angina variante de Prince-Metal, ya que agravan el vasoespasmo, como consecuencia del predominio de la actividad de receptores alfa en los vasos coronarios al estar bloqueados los receptores beta.
Todos los fármacos del grupo de los bloqueadores de los canales de calcio son eficaces en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Estos disminuyen la entrada de calcio a través de los canales lentos dependientes de voltaje al músculo liso vascular y al músculo y tejido de conducción eléctrica del corazón e impiden la participación del calcio en el mecanismo contráctil. Los efectos hemodinámicos más importantes de estos fármacos se deben a la disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial, disminución de la presión sistólica ventricular, lo que lleva a una disminución de la poscarga y a una disminución de las necesidades miocárdicas de oxígeno. Por otro lado, se produce una disminución de la resistencia vascular coronaria, lo que se traduce en un aumento del aporte de oxígeno al miocardio. Las plaquetas juegan un papel primordial en la génesis de las enfermedades tromboembólicas, al estimular localmente los factores de la coagulación sanguínea, lo que refuerza aún más la agregación plaquetaria. Por tanto, los fármacos antiagregantes plaquetarios son de gran valor terapéutico en estas enfermedades y contribuyen de manera importante en la disminución de la mortalidad por estas enfermedades. Los antiagregantes plaquetarios son un grupo de compuestos cuyo principal objetivo es evitar la activación de las plaquetas. Se clasifican según su mecanismo de acción en inhibidores de la ciclooxigenasa, donde encontramos al ácido acetilsalicílico, antagonistas del receptor para el ADP, como la ticlopidina y el clopidogrel, y otros como los antagonistas de las glicoproteínas 2B, 3A, los inhibidores de la activación plaquetaria y los inhibidores de la enzima tromboxano sintetasa y receptores de tromboxano. De ellos, los más utilizados son el ácido acetilsalicílico y la ticlopidina, por lo que estudiaremos su mecanismo de acción antiagregante plaquetario. El ácido acetilsalicílico o aspirina inactiva irreversiblemente a la enzima ciclooxigenasa mediante un proceso de acetilación. Recordarás que esta enzima cataliza la conversión del ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos. De esta forma, se impide la síntesis del tromboxano A2, que es un poderoso vasoconstrictor y agregante plaquetario. Como las plaquetas no pueden sintetizar nuevas proteínas por ser células anucleadas, el efecto de la aspirina persiste el tiempo de vida de la plaqueta, o sea, mientras persiste en la circulación. La ticlopidina ejerce su efecto antiagregante al interferir con la activación plaquetaria mediada por ADP, como consecuencia del bloqueo de la unión del ADP a su receptor en las plaquetas. El resultado neto de tales acciones es el bloqueo de la agregación plaquetaria y la retracción del coágulo. Los efectos indeseables más importantes de la aspirina a las dosis empleadas como antiagregante plaquetario son los trastornos gastrointestinales como dolor epigástrico, acidez y náuseas. Con menor frecuencia se produce sangramiento digestivo. Todo esto es resultado de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas citoprotectoras de las células de la mucosa gástrica. Se ven con más frecuencia en ancianos y en pacientes con trastornos de la coagulación. La ticlopidina puede provocar náuseas y diarreas, erupciones cutáneas maculopapulares y urticariformes, hemorragias leves en un 5% y severas en un 1% de los pacientes, neutropenia severa pero reversible en el 1% de los casos, aumento de los niveles de colesterol sérico sin alterar la relación HDL
LDL. Los antiagregantes plaquetarios tienen una indicación común: la prevención de los accidentes trombóticos en el sector arterial. De esta forma están indicados en enfermedades cerebrovasculares como la isquemia cerebral transitoria y la prevención secundaria de la enfermedad cerebrovascular. En enfermedades cardiovasculares como la angina inestable, prevención primaria de infarto de miocardio, prevención secundaria de enfermedad coronaria, postoperatorios de puentes coronarios y válvulas cardíacas protésicas. Enfermedades renales como mantenimiento de la permeabilidad de fístulas arteriovenosas y reducción de la progresión de la enfermedad glomerular. En todas estas indicaciones es el ácido acetil salicílico o aspirina el medicamento de elección. El abordaje terapéutico de la trombosis comprende el control de los factores de riesgo, el tratamiento del trombo establecido, ya sea quirúrgico o con fármacos trombolíticos, y la prevención con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes que abordamos recientemente. Los fármacos fibrinolíticos o trombolíticos se comportan como activadores exógenos del sistema fibrinolítico. La característica más importante que debe buscarse con estos medicamentos es la fibrinoespecificidad en su acción, y atendiendo a esta característica se clasifican en tres grandes grupos: agentes inespecíficos o fibrinolíticos. Actúan tanto en las cercanías del trombo como en el resto de la circulación sanguínea: streptokinasa y uroquinasa. Agentes de especificidad intermedia. Están más tiempo en contacto con el trombo, pero no significa ausencia total de activación sistémica: la anistreptasa. Y agentes específicos o trombolíticos propiamente dichos, que son los que estimulan el proceso fibrinolítico solo donde hay fibrina, es decir, en el trombo, y no en la circulación sistémica. Ahí tenemos el activador tisular del plasminógeno recombinante y la prouroquinasa. La reacción adversa más frecuente de la terapia trombolítica es la hemorragia, que puede ser por dos factores: la lisis de la fibrina en el trombo fisiológico en sitios de daño vascular y por el estado lítico sistémico como resultado de la formación sistémica de plasmina, produciendo fibrinogenólisis y destrucción de otros factores de la coagulación, 5 y 8. La hemorragia cerebral es la más importante, apareciendo en 4 de cada 1000 pacientes tratados, observándose con más frecuencia en mujeres de bajo peso, hipertensos, casos de accidentes cerebrovasculares previos y en los ancianos. Otras reacciones adversas son las reacciones alérgicas, fundamentalmente con streptokinasa y uroquinasa, debido a su origen natural, y la hipotensión ortostática, que puede aparecer con cualquiera de los miembros del grupo. Los medicamentos fibrinolíticos son utilizados fundamentalmente en infarto agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar y trombosis venosas profundas, recordando que la precocidad en su administración es clave para un buen resultado terapéutico, por lo que su eficacia se reduce después de más de 12 horas de iniciado el proceso trombótico. Cualquier alteración en la génesis o en la conducción de los impulsos eléctricos que se desencadenan y extienden desde los miocitos provocará una arritmia. Los antiarrítmicos son un grupo heterogéneo de sustancias
con propiedades electrofisiológicas que le permiten suprimir los trastornos del ritmo cardíaco. En la actualidad, continúan siendo el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con arritmias, aunque diversas estrategias eléctricas y quirúrgicas pueden reemplazarlos en determinados grupos de pacientes. Hasta hoy se mantiene la clasificación propuesta por Vaughan Williams en 1984, pese a varios intentos por encontrar otras más útiles a la hora de orientar el tratamiento. Son antiarrítmicos de la clase 1 los bloqueadores de los canales de sodio, de la clase 1A como la quinidina, procainamida o disopiramida, 1B como la lidocaína, la mesilectina y la difenilidantoína, y de la clase 1C como la propafenona o la flecainida. En la clase 2 se sitúan los bloqueadores beta-adrenérgicos, como propranolol, atenolol y metoprolol. En la clase 3, los bloqueadores de los canales de potasio, amiodarona y sotalol. Y en la clase 4, los bloqueadores de los canales de calcio, verapamilo y diltiazem. Otras drogas antiarrítmicas no incluidas en esta clasificación son atropina, isoprenalina, adenosina, cloruro de magnesio, adrenalina, digoxina y cloruro de calcio. Las principales indicaciones de los antiarrítmicos más empleados en terapéutica se presentan a continuación. Los antiarrítmicos de la clase 1A pueden indicarse en el flúter y fibrilación auricular, en este caso la quinidina, cuando otros fármacos no se toleran o están contraindicados. En la taquicardia o arritmias ventriculares sostenidas en el infarto agudo del miocardio, la procainamida puede utilizarse como droga de segunda línea. Los antiarrítmicos de la clase 1B se indican en el tratamiento agudo de arritmias ventriculares, particularmente de origen isquémico, como en el postinfarto de miocardio, y en este caso la lidocaína es el medicamento de elección. En las arritmias por digital se puede utilizar la difenilidantoína. Los antiarrítmicos de la clase 1C pueden indicarse en la fibrilación auricular de reciente comienzo, en las taquicardias por reentrada intranodal y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White si no es posible hacer la ablación con catéter, en la taquicardia ventricular sostenida con peligro para la vida. Recordemos que la propafenona y la flecainida, miembros de este grupo, aumentan la mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica, infarto previo o alteraciones estructurales, por lo que su uso está contraindicado en estos pacientes. Los antiarrítmicos de la clase 2, los beta bloqueadores, se indican en taquiarritmias supraventriculares, arritmias ventriculares no sostenidas en el infarto agudo del miocardio y arritmias ventriculares sostenidas asociados con otros antiarrítmicos. Dentro de los antiarrítmicos de la clase 3 se destaca la amiodarona, que puede utilizarse en arritmias ventriculares y supraventriculares. Provoca reacciones adversas de importancia, pero su administración no se asocia a aumento de la mortalidad. Se utiliza en el flúter y fibrilación auricular, en arritmias ventriculares no sostenidas y sostenidas, en las taquicardias supraventriculares, en la angina variante complicada por arritmias ventriculares graves. Mientras que los antiarrítmicos de la clase 4, los bloqueadores de los canales de calcio, se indican en las taquicardias supraventriculares por reentrada y en el flúter y fibrilación auricular. El empleo de este grupo de fármacos requiere tener presentes sus riesgos y beneficios. Los fármacos antiarrítmicos pueden reducir los síntomas relacionados con la arritmia. Algunos reducen la mortalidad a largo plazo en pacientes asintomáticos,
comprobado para los beta bloqueadores. Dentro de los riesgos están los efectos adversos relacionados con altas concentraciones, efectos adversos no relacionados con altas concentraciones, efectos adversos potenciados por la combinación con otras drogas o el estado del corazón, y el efecto proarritmogénico. Aunque es más significativo con algunos fármacos, todos los antiarrítmicos tienen la capacidad de desencadenar arritmias. Este y otros efectos indeseables, así como las acciones farmacológicas de este grupo, debes revisarla en tu libro de texto durante el estudio independiente. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El principal objetivo del tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica es aumentar el aporte o disminuir las demandas de oxígeno del miocardio para conseguir reducir el riesgo de infarto y la muerte. Los nitritos, beta bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio están indicados en el tratamiento de la angina de pecho, solos o combinados. La terapéutica de la trombosis comprende el control de los factores de riesgo, el tratamiento del trombo establecido y la prevención de eventos posteriores. Los antiarrítmicos se indicarán en las arritmias sintomáticas cuando el poder profiláctico del fármaco supere sus efectos indeseables. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. El dolor se define como una sensación desagradable, subjetiva y asociado a un componente emocional que en ocasiones no se correlaciona con el daño objetivo. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos empleados en el tratamiento del dolor, las diferencias en las indicaciones de antiinflamatorios no esteroideos, hipnoanalgésicos y anestésicos locales, basadas en el tipo de dolor y las características del medicamento.